y sabe cómo somos, pero Él quiere tener una comunicación sincera con nosotros. Amén. ¿Por qué oramos, hermanos? Porque Dios puede conducirnos a destinos en la vida más allá de nuestra imaginación, porque queremos tener una comunión con Dios para poder ser guiados, porque tenemos una necesidad por enfermedad, por cosas financieras, por trabajo, por la escasez, por problemas, por situaciones difíciles, por un carro, por una casa, por una injusticia, por un abuso, por venganza, por ánimo, por fuerza o por revelación, por situaciones que nos rebasan, que nos sobrepasan, nos preocupamos, nos angustiamos, quedamos sin fuerza, sentimos que vamos a desfallecer, renunciamos a la batalla, nos damos por vencidos, nos cansamos del camino y quedamos devastados, nos pasamos la noche sin poder dormir y todo el día nuestra mente y corazón se acongoja, estamos en angustia, ansiedad y depresión. Pero esto nos pasa porque nos quedamos callados, porque nos da pena preguntar, porque nos da pena pedir ayuda, no porque se van a enterar de mi problema, no porque se van a enterar de cómo es mi situación y por lo que estamos pasando. Hermano, quítese la pena, no se quede con el problema, sin saber cómo pedir, cómo orar. Puede acercarse a un líder, a un servidor, a un supervisor, a los pastores, a su servidor o a cualquier hermano. Somos la iglesia de Cristo, le pertenecemos. Él nos compró a precio de sangre y Él dio su vida por nosotros para que nosotros la tengamos y la tengamos en abundancia. Los discípulos de Jesús le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo del 5 al 15. ¿Me ayudan con un amén cuando lo tengan? Mateo 6, del 5 al 15. Amén. Dice la palabra: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, que vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Amén. Aquí nos está enseñando Jesús que la oración tiene un orden, que primero alaba a Dios, después reconoce que es nuestro proveedor y enseguida presenta sus peticiones. Y esto nos enseña que al alabar primero a Dios, nos ubica en el marco perfecto para poder pedir por nuestras necesidades. Jesús nos enseña que la esencia de la oración no radica en lo que se dice,
ni cómo, ni dónde, sino en la comunión con Dios. Y la comunión está hablando de relación, de confianza, de intimidad, de creerle a Dios. Y esto solo es a través del Espíritu. ¿O piensan que por repetir las mismas palabras una y otra y otra y otra vez, como un encantamiento, Dios los va a oír? Y no es así. Es erróneo acercarse a Dios con la misma petición siempre. Jesús nos anima a que elevemos oraciones persistentes, pero condena las repeticiones triviales que no se elevan con un corazón sincero. Nunca se ora demasiado si nuestras oraciones son sinceras y de corazón. En la Biblia a veces, cuando se hace alusión al corazón, se traduce como en el espíritu. Y el cuerpo espiritual está dividido en dos. Uno es mente y dos es corazón. Amén. Por eso es que cuando oramos debemos de conectarnos espiritualmente. Pero veamos cómo es o cómo debe de ser una oración poderosa. En el Salmo 108, verso 1, dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios. Y esto quiere decir, mi corazón está listo para conectarme con Dios y orar y adorar. Amén. Vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 4, el verso 23 y 24. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Juan 4, 23 y 24. Dice: Dios, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Aquí nos está diciendo el Padre que nosotros debemos de orar en el espíritu y en verdad. Es como podemos acercarnos y poder tener una oración poderosa. Amén. Vamos a ver otro versículo en Efesios, capítulo 6, versos del 10 al 18. Efesios 6. Amén. ¿Lo tenemos allá? ¿Sí? Muy bien. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas está hablando de planes, de estrategias de Satanás, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Verdad? Aquí nos está recomendando que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Pero la recomendación es que estemos orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y es bueno saber contra quién o contra qué
estamos peleando, para que también nosotros busquemos una mejor estrategia en nuestra oración y podamos así también tener una oración poderosa. Ahora vamos a ver la primera de Corintios, capítulo 2, versos 5 al 15. Amén. Quise tomar desde el verso 5 para que podamos entrar un poco más en contexto y podamos ver también cómo hay sabiduría de hombre y sabiduría del Espíritu de Dios. Amén. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido espíritu del mundo, sino espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Un ejemplo de lo que dice aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Es como cuando un médico determina, como el testimonio que les di la vez pasada, que el médico determinó que Moisés, el joven de allá de la presa, iba a morir en 2 días. Y le dijo que ya lo sacaran del hospital y se lo llevaran a su casa. ¿Por qué? Porque tenía 2 días y iba a morir. Pero el poder de la oración cambió la genética. Y Moisés siguió con vida y corriendo, disfrutando de su juventud, ¿verdad? Pero esto, cuando nos escucha un hombre que no sabe las cosas que son de Dios, dice, ¿y este loco qué? Pues si ya le dijo el médico que se va a morir, ¿cómo le va a orar a Dios? Si ya el médico determinó. Eso es lo que es locura. El hombre no lo entiende, porque precisamente por eso dice que las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Amén. Por esto es necesario que cuando oremos también estemos bien conectados. Les voy a compartir 2 testimonios de cómo es el poder de la oración y cómo es la oración. En una ocasión yo estaba trabajando en una serie y teníamos que ir a Acapulco. Y al productor con el que estaba le gusta siempre estar muy prevenido, con mucho tiempo de anticipación. Y entonces él, con 1 mes de anticipación, mandó que reserváramos las habitaciones para todo el crew. Éramos más de 150 personas. Y entonces me di a la tarea de buscar el hotel. Encontré el hotel, no es comercial, era el Princess, y nos habían dejado las habitaciones a mitad de precio. Y entonces yo pasé la información y la gente de administrativo no hizo el pago.
Pero lo grave de este asunto es que cuando 2 días antes de hacer el viaje a Acapulco, 3 días, perdón, una compañera que hace relaciones públicas dijo que tenía que ir porque tenía una junta con la gente de gobierno, porque además nos tenían que limpiar las calles de vehículos y contratar grúas, gente de tránsito, de seguridad, porque era una película antigua y teníamos que limpiar las calles y poner carros antiguos. Y entonces fue esta mujer, el productor no quería que fuera, pero yo le dije, tiene que ir, porque va a ser la relación para que nos puedan limpiar las calles. Dice, bueno, que vaya y venga, pero ella ya tiene el plan de quedarse. Y le dije, no te preocupes, yo te pago el hotel esa noche. Y ella se fue, pero se llevó al marido y al perro. Y entonces cuando llegó al hotel, le dijeron que no había lugar para el perrito, que ese hotel no era pet. Y entonces ella empezó a insultarlos, se puso muy agresiva, pasó el gerente y le dijeron, ¿quién es esta mujer? Dice, es de los que vienen con el evento de la producción de Disney. Y dice, no los quiero ver, no quiero verlos, ni a esta mujer, ni a esa gente, que nadie venga. Y entonces me hablan del hotel y me dicen, ¿sabe qué, señor Fermín? Me da mucha pena, pero el gerente escuchó que su gente que mandó estuvo muy grosera, nos insultó, nos mentó la mamá y el gerente se molestó y no quiere que vengan. Y yo dije, ahora, ¿cómo le digo al productor? Y lo tenía a mi lado, él siempre se sentaba a mi lado. Y dije, bueno, pues el plan A de siempre. Y fui, me encerré en el baño, me postré en el baño y empecé a orar. Terminé de orar, regresé a mi lugar y me dice el productor, te veo nervioso. ¿Alguna novedad? No, todo bien. ¿De verdad todo bien? Sí, todo bien. Y yo estaba, ¿cómo le tengo que decir? Y empecé a buscar otros hoteles, pero a la hora me hablan igual de relaciones públicas del hotel y me dicen, señor Fermín, dice el gerente que le ofrece una disculpa y que sí pueden venir, pueden hacer el pago. Gloria a Dios, porque yo lo hice de corazón, no pensando en el problema que tendría con el productor, sino creyendo en Dios. Y en automático me regresé otra vez al baño, cerré la puerta, me postré de nuevo y le di gracias a Dios. Porque Dios actúa también cuando tú eres agradecido y nunca, como decía el pastor, te va a desamparar. Él siempre va a estar contigo. El otro testimonio, y esto es porque estamos hablando de las oraciones, también es de una compañera de trabajo en Guadalajara. Ocupamos gente local para producir la serie de Pancho Villa. Y pues ahí todos sabían que yo era cristiano, luego me pedían oración, me pedían consejo y siempre ahí andaba. Pero terminé esa producción, regresé a México y ya estaba en otra producción. Y me habló esta chica y me dice, oye Fermín, ¿sabes qué? Que tengo problemas. Me dijo el doctor que tengo unos quistes y que son malignos y que me voy a hacer otros estudios, porque ya le habían hecho estudios y que la tenían que operar. Y le dije, bueno, pues eso es lo que dice el doctor, pero falta lo que diga Dios. Le digo, te vas a parar por 7 días a las 4 de la mañana y no va a ser de que te vas a poner a orar 5 minutos ni 10, vas a ocupar 1 hora. Y si quieres poner tus alarmas de que te levantas a las 4 y después de las 5 te puedes dormir, antes no. Y vas a estar leyendo la Biblia en el libro de Éxodos y vas a estar leyendo estos salmos. Le dije, y tú le vas a decir al Señor que tú no quieres eso contigo, que no te pertenecen, que tú quieres que Él te liberte, que Él te dé tu sanidad. Y luego lo hizo por los 7 días esta mujer, y como a los 15 días, yo igual ya no me acordaba, y me habló y me dice, oye Fer, te agradezco mucho, el doctor se sorprendió porque ya no tengo nada. Amén. Eso es el poder de la oración. ¿Y sabes por qué? Porque tú te tienes que poner en la brecha y tú tienes que estar ahí, comunicando, en comunión. No es igual orar por orar, es que tu espíritu tiene que estar dispuesto, tu espíritu tiene que estar listo.
Mi esposa y yo estuvimos un muy buen tiempo en el Ministerio de Matrimonios y también nos mandaban a hacer visitas. Y visitábamos pues lo que era matrimonios. Y había un matrimonio que no se congrega aquí, pero ya tenían la situación del divorcio. Y les repito, les digo esto por el tipo de oración y qué es lo que estás orando. Y entonces en cuanto llegamos mi esposa y yo, nos pasaron a la sala y nos dicen, siéntense. Y lo primero que dice la hermana, dice, ay hermano, no sabe cuánto le he pedido a Dios que me quite la vida. Le digo, uy hermana, qué bueno que Dios no le tomó la palabra, si no ni hubiéramos llegado, ¿verdad? Le digo, pero eso no lo da Dios. Usted no puede pedir algo que Dios no da, porque eso no es así. Y también otra persona del trabajo se divorció y su esposo trabaja en Pemex y tiene mucho dinero. Y la mujer deseaba, dice, no sabes cuánto le pido a Dios que lo deje en la ruina y que lo castigue. Le dije, mira, tu economía está muy mal y eso es porque tú lo estás deseando y no se lo va a dar Dios a él, pero tampoco te va a permitir ver el castigo, porque eso es justicia de Dios. Y eso es en el tiempo de Dios, pero no te va a dejar ver Dios la ruina de ese hombre. Es que dice la palabra que pedimos, pero no sabemos pedir. Y eso no está bien, eso no son de las cosas que da Dios. Qué bueno que no le dimos el tema de el poder de la oración, si no los pobres se hubieran quedado destruidos. Amén. La mejor guía para orar es el libro de los Salmos. Expresa el alma de la humanidad. Toda la gama de experiencias humanas, y no existen los clichés en este libro. David y los demás escritores vierten con sinceridad sus verdaderos sentimientos. Reflejan así una animada, poderosa y transformadora amistad con Dios. Los salmistas confiesan sus pecados, expresan sus dudas y temores. Piden ayuda a Dios en tiempos difíciles, lo alaban y adoran en tiempos buenos. Verá creyentes que alaban a Dios desde la profundidad de su espíritu o que le cantan con gran celebración. Pero ya sea que estén en medio del regocijo o en medio de la desesperación, siempre les notará expresándole con sinceridad a Dios sus sentimientos. Debido a la sinceridad expresada por los salmistas, a lo largo de la historia, los creyentes buscan en este libro el alivio que necesitan durante los momentos de lucha y aflicción, y así llegar a nuevas cimas de gozo y alabanza. Amén. Permita que la sinceridad de los salmistas los guíe en una relación más genuina y profunda con Dios. En los salmos podemos encontrarnos con Dios íntimamente. Podemos encontrar consuelo, aprender nueva oración, una nueva canción, aprender más acerca de Dios, comprenderse a usted mismo con más claridad, saber cómo ir a Dios diariamente, recibir perdón de pecados, sentirse valorado, comprender por qué debe leer la Biblia, alabar a Dios, saber que Dios tiene las riendas, dar gracias a Dios, complacer a Dios y saber por qué debe orar a Dios. La palabra se escribió para ser estudiada, comprendida y aplicada. Cuando leemos y nos aprendemos los salmos, gradualmente descubrimos que en gran medida ya son parte de nosotros. Expresan en palabras nuestras más profundas heridas, anhelos, pensamientos y oraciones. Poco a poco nos lleva a ser lo que Dios tenía pensado que fuéramos, gente que lo ama y vive para Él. Ahora bien, ¿cómo conectarte espiritualmente con Dios? Es mucho más fácil que con el celular, porque el celular lo agarras y la señal está aquí flotando en el aire, está aquí en el espacio. Marcas un número y te puedes comunicar con la gente que tú quieres en cualquier parte del mundo. O puedes traer música de cualquier país, o también puedes solicitar información histórica de cualquier parte del mundo, pero no te conecta con Dios. Y mucho menos cuando se cae la señal, ¿verdad?
Lo que te conecta con Dios es el espíritu que Dios depositó en ti. Es lo único que te puede conectar con Dios. Y me gusta cómo dice en la Biblia de cómo ungió Samuel al rey David. Veamos igual en la primera de Samuel, capítulo 16. Versos del 11 al 13. Amén, ¿lo tienen todos? Dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pero qué hermoso es esto, que cuando Samuel lo ungió, dice que el espíritu de Jehová vino sobre David. Y Dios fue el que dice igual en la Biblia, porque no fue ningún hombre, que David era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque lo complacía en todo. Era un hombre valiente y que siempre ponía a Dios por delante. Porque él decía: yo peleo contra leones y peleo contra osos, pero en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios. Y eso es lo que le daba el poder, eso era lo que le daba la fortaleza. No cualquiera se enfrenta a un león, no cualquiera se enfrenta a un oso, ¿verdad? Veamos también en Efesios, capítulo 1, versos del 3 al 5 y del 13 al 17. Amén. Efesios 1. ¿Me ayudan con un amén? Dice así, verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿En dónde nos bendijo el Señor? En los lugares celestiales. ¿Y con qué nos bendijo? Con toda bendición espiritual. Amén. Verso 13: en Él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Con qué fuimos sellados? Con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. O sea que no tenemos que esperar conectarnos a nada, ya está dentro de nosotros. Dios depositó un espíritu dentro de nosotros y por medio de este espíritu es que podemos conectarnos a Él, para cuando nosotros hacemos las oraciones, podamos hacer oraciones poderosas. Amén. Hermano, ¿me ayudan?
Bendición quiere decir de aquellos beneficios espirituales de los que una persona goza, que son protección divina, sabiduría y revelación. ¿Alguien sabía lo que quiere decir bendición? Porque igual ahora, en la actualidad, toda la gente lo toma como un cliché. Todo el mundo dice que Dios te bendiga. Es más, me parece tan mal que hace unas semanas, salió en las noticias que unas personas mataron a otras, las secuestraron y las mataron. Y estos jóvenes, que eran los asesinos a sueldo, sacaron un video en las noticias donde ellos decían: y Dios lo bendiga, patrón, bendiciendo al que los mandaba a hacer estas atrocidades. Entonces la gente ahora no sabe en realidad lo que está diciendo, lo que está hablando, y está hablando por mero cliché, y la gente aún te dice que Dios te bendiga. No sabe en realidad lo que están diciendo, porque son bendiciones espirituales. No es una palabra nada más que desea un bien, sino son valores espirituales, porque tienes protección divina. La bendición te da protección divina, te da sabiduría, te da revelación. En donde no hay paz, no opera Dios. Ni tu preocupación, ni tu desesperación, ni tu llanto, ni tu angustia va a mover a misericordia a Dios. Lo único que mueve a misericordia a Dios es tu fe y tu obediencia. Es como cuando tu hijo te pide una bicicleta, tu hijo de 12 años, y tú le dices: muy bien, pero espero que estés valorando mi esfuerzo, porque trabajo horas extras para pagar tu escuela, porque te mando tu desayuno, porque te calzo, porque espero que tengas buenas calificaciones. A ver la boleta y te compro la bicicleta. No, pues está muy mal. 5 en todo. No va a pasar el año, no va a pasar el examen. Y así nos dice Dios a nosotros: a ver, ok, tú ya estás llore y llore porque quieres la bicicleta. ¿Cuánto estás orando? Ok, tú estás angustiado porque quieres una bicicleta como los demás. ¿Cómo está la comunión? ¿Cómo estás leyendo la Biblia? ¿Cuánto la estás leyendo? O sea, Dios tiene misericordia, como dice la palabra, con quien quiere tenerla, pero también está en nosotros el poder procurar que Dios también ponga su vista en nosotros. Y nosotros debemos de ser buenos hijos y también estar en la palabra. Y lo principal que pide Dios es tu fe y tu obediencia. Ni modo que al hijo desobediente le va a decir: sí, ¿cuánto cuesta la bicicleta? Toma, cómprate. Bueno, sí lo hacen los ricos, ¿verdad? Que tienen hijos desobedientes y les dan lo que quieren. Pero el que es hijo de Dios es obediente y tiene fe. Amén. Me gusta cómo dice que Moisés tocó el corazón de Dios en el desierto. Porque dice la palabra que un día le dijo Dios a Moisés: Moisés, ya no voy más con ustedes. Voy a mandar un ángel que los lleve a la tierra prometida, y él los guiará. Y le dice Moisés: Señor, si tú desde que nos sacaste de la tierra de Egipto dijiste que nos llevarías a una tierra donde fluye leche y miel, que tú nos ibas a llevar a esa tierra prometida. Sí, Moisés, pero tu pueblo es muy necio, es muy orgulloso, vanidoso. Han caminado por 40 años, ni sus vestidos ni sus sandalias se han desgastado. Han bebido y comido todos los días hasta saciarse, ¿y no me reconocen, Moisés? Sí, Señor, tienes razón. Pero ¿sabes? Si tú no vas con nosotros, yo no me muevo de aquí. Yo prefiero un desierto contigo que un paraíso sin ti. Eso tocó el corazón de Dios y lo hizo cambiar de parecer, y le dijo: Moisés, está bien, sigo contigo. Esa es la comunión, eso es de lo que estamos hablando. Esa confesión de Moisés es una oración, es una comunicación, pero en comunión. En comunión, en unión, en el mismo pensamiento para con Dios. Y eso es lo que mueve a Dios a misericordia. Eso es más pronto.
La gente puede ser injusta y los amigos pueden abandonarte. Sin embargo, podemos confiar en Dios. Amén. Se ponen de pie, hermanos, porque nos vamos a gozar y no quiero que se duerman, porque creo que ya nos pasamos. Y quiero decirles que cuando nos sentimos impotentes, Dios puede ayudarnos. Su fortaleza puede superar cualquier dolor o prueba. Amén. Debemos de poner mucha atención, porque aquí vas a aprender cómo funciona la oración. Genera poder ilimitado para beneficiarte y beneficiar a otros, y cambia el mundo a tu alrededor. Dios aún está en el trono y la oración cambia todas las cosas. Escucha bien, ora y deja que Dios actúe. Dios no concibe la oración como un rito, sino como un animado intercambio, un diálogo afectuoso entre dos buenos amigos. Nuestro mejor vínculo con Dios es la oración y un espíritu o corazón dispuesto. Ora tan fuerte como si todo dependiera de Dios, y trabaja tan fuerte como si todo dependiera de ti. Debemos de tener un corazón dispuesto, un espíritu dispuesto para poder orar y tener esa buena relación con Dios. El otro día mi esposa me dice, porque estábamos orando, y después me dice, oye, ora por el camper. Le dije, ya oré, viejita, ya lo hice. Dice, sí, bueno, dice, es que luego como que se tarda, ¿verdad? Le dije, no, el poder de la oración es ya. Y ese mismo día nos rentaron el camper. Pero es la oración, es la comunión, es cuando te conectas espiritualmente, las cosas ocurren. Estamos acostumbrados a que dicen, los tiempos son de Dios. Sí, es cierto, los tiempos son de Dios, pero Dios actúa cuando hay un corazón ferviente, cuando tú estás en la intimidad con Él, cuando no estás exponiendo las cosas ni porque te vean, sino porque lo estás haciendo en tu intimidad, tú y Dios en ese momento, orando, conectando tu espíritu, tu corazón, porque estás siendo sincero, porque le estás diciendo lo que es, porque le estás diciendo cómo es a Dios. Entonces, vamos a gozarnos porque hoy estamos aprendiendo y nos llevamos en nuestro corazón y en el espíritu que la comunicación con Dios y la comunión es sincera, y Dios nos va a dar lo que necesitamos, lo que deseamos, lo que le pedimos.